Hola amigos, saludos muy cordiales. En esta ocasión, en el capítulo de electrostática, hemos escogido el funcionamiento de la máquina de Winchurch, llamado generador o máquina de Winchurch. En homenaje a su nombre se lo recuerda porque el inventor fue el británico James Winchurch, y este aparato fue presentado entre 1880 y 1883. Esta máquina tiene muchísima importancia en el estudio de la electrostática porque nos va a permitir obtener cargas eléctricas positivas o negativas de una intensidad considerable que va a ser posible observar sus efectos y aplicaciones dentro de una clase que nosotros podremos utilizarlas con nuestros estudiantes. En primer lugar, veamos una breve descripción de sus partes componentes. Está formada por dos discos de un material que puede ser acrílico, plástico o vidrio, y en su superficie tiene pegado o adherido unas láminas metálicas que son de aluminio. Ambas paredes tienen aproximadamente unas 30 láminas. Estas dos esferas están conectadas a un sistema de poleas que cuando gira una manivela, una polea gira en un sentido y la otra lo hace en otro sentido. También tenemos estas pequeñas escobillas que están formadas de hilos metálicos, o sea, de cobre o bronce. Tenemos dos en un disco por un lado y también tenemos dos por el otro disco. Otro componente es este arco metálico que tiene adherido aquí estas escobillas que son también de bronce y que no están topando las paredes de los discos de acrílico, a diferencia de las anteriores escobillas que sí están rozando las paredes. Tenemos una en un extremo y otra también en el otro extremo. Y saliendo de estas escobillas que se llaman colectores, tenemos dos varillas metálicas que vienen y terminan en estos extremos que se llaman las puntas o barras de descarga. Estas puntas o barras de descarga van conectadas a estos dos tarros o vasos llamados vasos de Leyden, que funcionan a manera de capacitores porque allí en su interior se van a almacenar cargas eléctricas. Lo más importante de esta máquina es mencionar que el fundamento científico para su funcionamiento es el efecto triboeléctrico, que consiste en que cuando tenemos dos metales de diferente naturaleza y estos son friccionan entre sí, se produce una diferencia de potencial eléctrico entre los dos, porque naturalmente si tenemos dos metales diferentes, tienen su estructura atómica y su estructura también electrónica diferente. Y uno de los dos tiene capacidad de desprender o ceder electrones. Y cuando este metal desprende electrones, queda con disminución de cargas negativas y adquiere polaridad positiva. Y el otro metal adquiere la polaridad negativa por haber ganado electrones. Este fundamento o principio se aplica en la máquina de Winchurch. El principio efecto triboeléctrico por fricción de dos metales. ¿Dónde tenemos esa fricción de dos metales? Justamente aquí. Este es el un metal. La escobilla o pincel de cobre o bronce y la otra placa de aluminio. Cuando gira la máquina se produce la fricción entre ellas. Y esa fricción va a producir una inducción o va a permitir que haya una creación de cargas eléctricas que van a salir de un metal y van a ser colectados por estas escobillas que están a los costados. Y esas cargas van a viajar por este conductor y se almacenarán en los aros de Leyden.
Cuando el jarro de Leyden almacene suficientes cargas, en este caso un jarro será negativo y otro jarro será positivo, cuando estas cargas sean excesivas, la máquina va a buscar equilibrar o descargar esas cargas y se va a producir aquí en las bolas de descarga o barra de descarga una chispa eléctrica. Con esta explicación veamos nosotros cómo funciona la máquina de Wensworth. Procedo a girar la manivela e inmediatamente se produce esa chispa. Una chispa que es la manifestación de que en uno de los jarros se ha creado la presencia o almacenamiento de grandes cantidades de electrones y que al no soportar esa cantidad excesiva de electrones las desaloja y va al otro vaso de Leyden que tiene características negativas. En el interior de la jarra de Leyden hay una cantidad de papel de aluminio, que es justamente el elemento que en este caso se carga para adquirir polaridad negativa, y en el otro caso pierde electrones y adquiere polaridad positiva. Según datos, tenemos que cuando una chispa eléctrica tiene una distancia de 1 centímetro, se dice que pueden haber allí 4, 5 o 6.000 voltios de tensión para que ese flujo de electrones que sale del tarro que está almacenando electrones pueda romper o vencer la resistencia o dieléctrico del aire. Esta es una máquina electrostática que tiene muchísima aplicación y usos en el campo de la investigación científica de los efectos de las cargas eléctricas. Adicionalmente al funcionamiento de esta máquina, veamos unas aplicaciones. Y para esto hemos diseñado 2 placas de aluminio con un soporte aislante que vamos a conectar a las barras de descarga. Voy a usar un cable negro y voy a indicar que por investigaciones realizadas aquí en el laboratorio hemos determinado que este extremo, este jarro de Leyden, almacena cargas negativas, es decir, gran cantidad de electrones, va a ser el polo negativo. Y este otro extremo, este otro jarro, es el que va a perder cargas negativas y va a adquirir, por lo tanto, una tensión o carga positiva. Voy a separar las barras de descarga para hacer que el potencial se venga a estas placas de acá. Al funcionar, las placas de aluminio se están cargando. Estas placas tienen mucha superficie, tienen un dieléctrico de aire que está bastante separado y es difícil descargar, pero al aproximar vemos nosotros que sí se produce la chispa. La chispa siempre y la descarga siempre se desprenden por los extremos, por las puntas. La aplicación que queríamos dar nosotros aquí es que colocando un cuerpo entre las placas, en nuestro caso hemos utilizado una bola de ping pong recubierta con papel aluminio y vamos a ver qué efecto se produce cuando las placas se cargan. Se produce un efecto, llamémosle ping pong. ¿Por qué razón? Porque la placa negativa, al almacenar grandes cantidades de electrones, atrae a la bola con papel aluminio buscando ceder o entregar el exceso de electrones que tiene. Y de esa manera la atrae, entrega el exceso de electrones y como la placa en el otro extremo, que es positiva y está carente, necesita electrones, naturalmente atrae a la bola, le recupera electrones y de esa manera se produce de aquí traslado de electrones a la bola y la bola al pegarse a
a la placa positiva, le entrega electrones y aparentemente se neutraliza por un momento. Pero como la máquina sigue funcionando, este efecto es continuado. Atracciones y repulsiones, cargas y descargas de los potenciales eléctricos de las placas que han adquirido por la fricción que se ha producido aquí entre los dos metales. Ahora, hemos diseñado otra experiencia muy llamativa para ver el comportamiento de un cuerpo electrizado. Y en esta ocasión vamos a utilizar este pequeño molinete que lo hemos hecho de cobre. Es como una estrellita con puntas que vamos a sujetar en una aguja a manera de pivote. Va a girar libremente allí. Y vamos a conectar aquí el polo negativo para que llegue hasta el molinete un flujo de electrones. El molinete va a cargarse de electrones y cuando llegue un momento que se carga de tanta cantidad de electrones o cargas negativas, va a tratar de eliminar por las puntas, que se llama el efecto de las puntas, y va a producir alrededor un campo eléctrico muy fuerte y que va a manifestarse por un efecto de acción y reacción y va a producirse un movimiento. Vamos a ver si se produce el efecto. Efectivamente empieza a girar por sí solo. Si en estas condiciones yo acerco, por ejemplo, mi mano, yo siento una pequeña manifestación de un pequeño viento que sopla en mis dedos. Y al salir ese viento, que es un campo eléctrico, ese campo eléctrico es absorbido por mi mano y se produce una aceleración en el movimiento de las paletas del molinete. Para hacer un poco atractivo esta experiencia, vamos a colocar una llama de una vela en las cercanías del molinete. Para esto observemos que la vela tiene una llama que está dirigida en forma vertical hacia arriba. La ponemos muy próxima a las puntas y vamos a generar carga eléctrica por medio de la máquina de Winchester. Cuando empieza a girar, vemos que la llama de la vela se empieza a mover, se perturba. Esta es una forma interesante de observar que algún efecto se está produciendo entre la llama de la vela y las puntas del molinete, y es que el molinete está generando un campo eléctrico y ese campo eléctrico está afectando el sector de la vela donde también tenemos un campo ionizado donde está funcionando la vela. Al dejar de funcionar la máquina, veamos cómo se configura el comportamiento de la llama. La llama vuelve totalmente a ponerse vertical. El molinete gira por inercia, pero no por carga eléctrica. En este momento voy a darle otra vez carga eléctrica. Y la llama se perturba. Estas dos observaciones son interesantes y sirven para que nuestros estudiantes fijen mejor el concepto, la idea de cómo funciona esta máquina de Winchester, que es un elemento muy importante dentro del capítulo de electrostática. Agradecemos mucho por su atención y nos vemos en nuestro próximo laboratorio. Hasta la próxima.